La historia comienza una mañana lluviosa, cuando Lucas sale a caminar sin mucho rumbo. Su vida, marcada por altibajos, parecía sin rumbo. Estaba tratando de encontrar algo que le hiciera sentir que todavía tenía un propósito. El peso de la soledad, frustraciones que no lo satisfacían y constantes batallas internas con la ansiedad lo acompañaron a cada paso. Él no lo sabía, pero ese paseo sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. En una calle poco transitada, cerca de un viejo edificio abandonado, vio algo que lo detuvo abruptamente. Había un perrito sucio, delgado y visiblemente asustado. Ella estaba con sus cachorros, quienes parecían débiles y desnutridos. La escena era desgarradora, los cachorros, apenas moviéndose, y la madre, con los ojos vacíos, tratando de proteger a sus cachorros de un mundo que claramente no había sido amable con ella. Lucas se acercó lentamente, con el corazón encogido al ver esa escena. Sabía que lo que más necesitaba esa perrita y sus cachorros era ayuda, pero también sentía un miedo inexplicable. Había lidiado con problemas emocionales la mayor parte de su vida, y lo que no sabía era que esta perrita, con sus propios traumas, le traería más que la necesidad de cuidado físico, también le brindaría la oportunidad de curarse. Después de un momento de vacilación, Lucas tomó la decisión de llevarse a los animales a casa. Sabía que no podía dejarlos allí, en ese estado. Cogió al cachorro y con cuidado colocó a los cachorros en una caja improvisada. Mientras caminaba a casa, sintió una mezcla de miedo y esperanza. Miedo a no saber qué hacer con los animales y, principalmente, a no saber si podría brindarles los cuidados necesarios. Esperanza porque, en el fondo, sabía que ese gesto podía ser la clave para algo más grande, para un cambio que necesitaba pero que no sabía cómo encontrarlo. Al llegar a casa, Lucas preparó rápidamente un rincón para los animales en su pequeño apartamento. Era lo máximo que podía hacer en ese momento, pero su corazón se estaba hundiendo. Sabía que este acto de bondad no se trataba solo de salvar a los cachorros. Estaba dando un paso importante para ayudar al perrito, pero más importante aún, estaba tratando de rescatarse a sí mismo. Algo dentro de él decía que, tal vez, la perrita tenía tanto que enseñarle como él a ella. En los primeros días, Lucas se dedicó a cuidar la salud física de la perra y sus cachorros. Los alimentó con cariño, intentó bañarlos, pero pronto notó algo inquietante. El perrito, que a primera vista parecía un ser tan cariñoso, estaba extremadamente ansioso. Cada movimiento repentino, cada ruido más fuerte, la hacía estremecerse, temblar y correr hacia un rincón, con los ojos vidriosos de terror. Ella no confiaba en él y parecía que no confiaba en nadie. Estaba claro que había sido maltratada. Durante las noches, el perro se ponía inquieto. Ladraba ante cualquier sonido que escuchaba y muchas veces despertaba a Lucas con sus gemidos de angustia. El joven lo intentó todo, le habló suavemente, intentó calmarla con cariño, pero nada pareció funcionar. Vio el dolor en sus ojos, pero no podía comprender la profundidad del trauma que llevaba. Lucas empezó a cuestionarse, ¿será capaz de manejarlo? Sabía que ella tenía que superar su trauma, pero también sabía que él estaba lidiando con sus propios desafíos emocionales. Su ansiedad y depresión, que intentaba ocultar, comenzaron a aflorar. Él, al igual que el perro, estaba destrozado de una manera que quizás nadie más entendía. ¿Podrían ambos curar sus heridas? Fue difícil, más duro de lo que imaginaba. No sabía si sería suficiente para ayudar a ese perrito a confiar en él. Las noches de insomnio, el miedo a su propia ansiedad y su sufrimiento, que se reflejaba en sus propias crisis emocionales, se convirtieron en una constante. Sin embargo, algo dentro de él, una llama de esperanza, todavía ardía. Lucas no sabía que la clave de su propia curación estaba directamente ligada a la capacidad de entregarse, sin reservas, al amor que podía ofrecerle. La historia de Lucas y el perro, llena de dificultades, traumas e incertidumbres, fue solo el comienzo de un viaje de sanación. Ambos estaban a punto de aprender que para superar las heridas del pasado se necesitaba más que fuerza, se necesitaba vulnerabilidad, paciencia y coraje para enfrentar lo que estaba escondido, tanto en el corazón del animal como en el suyo propio. En los primeros días tras el rescate, Lucas se vio inmerso en una rutina de cuidados. Se dedicó a dar lo mejor para la perra y sus cachorros, sin saber muy bien cómo afrontar la complejidad de los traumas que eran tan visibles. Compró comida, proporcionó medicinas, preparó el lugar para que se sintieran más cómodos, pero siempre parecía faltar algo. La perrita, a la que había llamado Luna, era la mayor preocupación de todas. Luna era visiblemente más frágil que los cachorros.
Sus ojos, inicialmente asustados y desconfiados, comenzaron a reflejar un miedo profundo. Con cada intento de acercarse, ella se encogía, temblaba y a veces se escondía en un rincón. Era como si estuviera en constante alerta, como si le fuera imposible relajarse y confiar. Y aunque Lucas estaba decidido a ayudarla, su ansiedad también empezaba a aumentar. No sabía cómo afrontar el sufrimiento de aquel perrito que, en cierto modo, parecía cargar con un peso emocional que apenas entendía. Lucas, sin saber qué hacer, buscó ayuda. Consultó a los veterinarios, pero los problemas de Luna parecían ser mucho más complejos que un simple trauma físico. Tenía dificultades para socializar, nunca parecía sentirse segura y, a menudo, tenía síntomas que se parecían a los ataques de pánico. Además, los cachorros, aunque más sanos, también mostraban signos de estrés. Durante la noche, Luna se agitaba, ladraba sin parar y sus cachorros, reflejo de su miedo, empezaban a llorar juntos. La casa de Lucas se volvió un caos y él no sabía cómo mantener todo bajo control. Pero lo que más le molestaba no era el ruido ni el desorden, sino la sensación de impotencia. Él, que estaba acostumbrado a lidiar con su propia ansiedad, no sabía cómo tratar el profundo sufrimiento de Luna. Intentó calmarla acariciándola cariñosamente, pero ella retrocedió, como si temiera incluso un simple gesto. Y cuanto más lo intentaba, más parecía crecer el vacío en su interior. La frustración iba en aumento, no solo porque no podía aliviar el dolor de Luna, sino porque estaba viendo un dolor tan familiar en ella, el mismo dolor que él llevaba dentro de sí. Las noches se volvieron cada vez más difíciles. Luna comenzó a tener ataques de ansiedad nocturnos, donde se agitaba tanto que parecía imposible calmarla. La cachorrita, antes tan tímida y tranquila, comenzó a mostrar un comportamiento de pánico, corriendo de un lado a otro, ladrando desesperada y llorando como si estuviera reviviendo algo terrible. Lucas, agotado por intentar ayudarla, finalmente llegó a un punto en el que casi se dio por vencido. Se vio reflejado en ella, ambos eran seres destrozados, tratando de entender cómo curar sus heridas invisibles. Un día, mientras intentaba ofrecerle comida, Luna una vez más se alejó, mostrando miedo al plato de comida e incluso al agua. Este gesto fue un duro golpe para el corazón de Lucas. Se dio cuenta de que, más que nunca, la confianza de Luna era el mayor obstáculo. Y no era solo la confianza entre ella y él, era su confianza con el mundo. Luna, con la mirada perdida y el cuerpo encogido, le decía algo: ya no sé en quién confiar. El mundo me ha hecho mucho daño. Fue entonces cuando Lucas decidió buscar algo más allá del simple cuidado físico. Se dio cuenta de que no bastaba con alimentarla o ofrecerle un lugar seguro. Necesitaba comprender la profundidad de su trauma. Decidió investigar más sobre la ansiedad en los perros, el comportamiento de los animales maltratados y cómo reconstruir la confianza de un ser que ha pasado por maltrato. Leyó sobre el proceso de rehabilitación emocional y cómo algunos animales pueden pasar meses, incluso años, para superar los profundos miedos que acarrean. Pero a medida que Lucas profundizó en cómo tratar a Luna, comenzó a darse cuenta de que su viaje y el de ella estaban más conectados de lo que pensaba. Él, como ella, estaba lidiando con un sufrimiento silencioso. También se escondía detrás de una fachada, tratando de mantener el control, pero por dentro sentía que estaba en constante crisis. Se dio cuenta de que mientras intentaba curar a Luna, también necesitaba empezar a curarse a sí mismo. Esa noche, mientras Luna se acurrucaba tímidamente en un rincón del sofá, Lucas se sentó a su lado, casi como si fuera un niño buscando consuelo. Sin decir palabra, extendió la mano y, sorprendentemente, Luna no se inmutó. Ella no acudió a él, pero tampoco huyó. Se quedó allí, inmóvil, en un momento de silencio que le pareció más significativo que cualquier otra interacción. Sintió que, en ese pequeño gesto, había algo más, una promesa de que la confianza realmente podría reconstruirse. Lucas no sabía si estaba haciendo todo bien, pero algo dentro de él cambió esa noche. Entendió que para ayudar a Luna necesitaría más paciencia de la que imaginaba. Tendría que empezar a ver las pequeñas victorias, como el simple hecho de que Luna no se inmutó cuando él extendió la mano. Quizás, pensó, el proceso de curación no fue lineal. Quizás era necesario dar pequeños pasos cada día, con más amabilidad, más comprensión y menos prisa. En los días siguientes, Lucas empezó a probar diferentes formas de ayudarla, siempre respetando los límites de Luna. Empezó a utilizar música suave que hablaba de tranquilidad y seguridad para ayudarla a calmarse. Invirtió en juguetes interactivos para estimular su mente y distraerlo de sus miedos.
Empezó a notar que incluso en las cosas más pequeñas había señales de progreso. Cada vez que Luna aceptaba un poco más su presencia, o cuando comenzaba a comer sin dudarlo, Lucas sentía una oleada de esperanza. Todavía quedaba mucho por hacer. Luna no se curó del todo y los ataques de ansiedad no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero el hecho de que ella diera ese pequeño paso, que confiara en Lucas y aceptara su ayuda, era la mayor victoria que podía esperar en ese momento. Sabía que su viaje apenas comenzaba y que el camino sería largo. Pero algo cambió en su corazón. Si era paciente con ella, tal vez también podría ser paciente consigo mismo. Y eso, pensó, era un comienzo. Pasaron los días y la rutina de Lucas con Luna y sus cachorros se estabilizó un poco, pero el joven no podía negar que aún quedaba mucho por hacer. Las noches, especialmente, eran difíciles. Luna, incluso después de meses de cuidados, todavía tenía episodios de pánico. Se despertaba en mitad de la noche, ladraba suavemente, temblaba y se encogía de miedo como si intentara protegerse de algo invisible. Lucas, exhausto y angustiado, intentó hacer lo posible por calmarla, pero no pudo evitar sentir que, al igual que ella, él también estaba siendo consumido por una especie de angustia silenciosa. La sensación de no tener el control lo atormentaba. Sabía que Luna necesitaba más que cuidados físicos, necesitaba sentirse segura, volver a confiar. Pero también sabía que su viaje estaba profundamente conectado con el de él. Mientras intentaba ser fuerte por ella, comenzó a darse cuenta de cuán profundamente sus traumas tocaban los miedos que él llevaba dentro. La ansiedad de Lucas, que había estado tratando de controlar durante años, comenzó a intensificarse con el sufrimiento de Luna. Se dio cuenta de que mientras ella retrocedía presa del pánico, algo dentro de él también se estaba agitando. El joven se vio reflejado en aquel frágil perrito. Ambos estaban destrozados, luchando por reconstruirse, y su dolor era un doloroso reflejo de su propia lucha interna. Estaba empezando a comprender que su vida también necesitaba un nuevo comienzo. Nunca había enfrentado las profundidades de sus propias emociones, nunca se había permitido mirar su ansiedad y depresión con la misma atención que prestaba a la salud de Luna. La comparación no fue sencilla, pero se hizo cada vez más clara. Luna, como él, estaba estancada en el pasado. Ambos necesitaban aprender a curar sus heridas y reconstruir la confianza en el mundo que los rodeaba. En los primeros meses, Lucas se centró en intentar comprender mejor el comportamiento de Luna, pero, sin querer, empezó a perderse en sus propios sentimientos. Vio en ella los mismos miedos que lo consumían, el miedo al fracaso, al rechazo, a no poder hacer las cosas bien. Al igual que ella, él sentía una constante necesidad de aprobación y cada pequeño defecto lo hacía más inseguro. Si Luna tenía problemas para confiar, también se sentía en constante búsqueda de seguridad, tratando de entender cómo podía mejorar, cómo podría finalmente encontrar la paz. La ansiedad de Lucas llegó a un punto crítico cuando se dio cuenta de que estaba empezando a alejarse de las personas que lo rodeaban. Evitó las interacciones sociales porque se sentía demasiado agotado para mantener conversaciones o incluso salir de casa. Sintió que, al igual que Luna, estaba atrapado en un ciclo de dolor y malestar que parecía no tener fin. Se preguntó si alguna vez sería capaz de romper esta barrera, este muro invisible que le impedía conectarse genuinamente con el mundo. Y mientras miraba a Luna, sintió que ella estaba pasando por lo mismo. Ambos intentaban, con gran esfuerzo, encontrar algún sentido a su existencia, pero el viaje parecía solitario e interminable. Fue durante una de esas noches difíciles, cuando Luna tuvo un ataque de pánico particularmente intenso, que Lucas tuvo una epifanía. Estaba recostada en el sofá, agitada y llorando suavemente, como si intentara comunicarse, pedir ayuda. Se acercó a ella y, por una vez, no intentó calmarla con palabras o gestos rápidos. En cambio, se sentó a su lado, en silencio, y esperó. Esperó por sí mismo. Ese simple momento de conexión fue la clave para comprender que no sería posible curar a Luna sin antes lidiar con los propios demonios. Lucas empezó a comprender que, para ayudarla, necesitaría mirar dentro de sí mismo. No podía esperar que ella superara sus traumas si él no estaba dispuesto a afrontar los suyos propios. Se dio cuenta de que lo que necesitaba más que nada era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconectarse con sus emociones y aceptar su vulnerabilidad. A partir de ese momento, Lucas se comprometió a buscar ayuda. Inició terapia, algo que siempre había pospuesto, creyendo que podía manejar sus sentimientos por sí solo. Fue un proceso difícil.
Enfrentar sus miedos y aceptar que no era perfecto, que no podía cargar solo con el peso de todo, era algo que le causaba malestar. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que, al igual que Luna, él también necesitaba apoyo, comprensión. No había nada malo en ser vulnerable, en pedir ayuda. La verdadera fortaleza estaba en aceptar que la curación era un proceso gradual. Durante sus sesiones de terapia, Lucas comenzó a darse cuenta de hasta qué punto su ansiedad estaba relacionada con su miedo al fracaso. Tuvo que afrontar la idea de que no necesitaba ser perfecto para ser suficiente. Esto, a su vez, empezó a reflejarse directamente en su relación con Luna. Comenzó a tener más paciencia con ella, entendiendo que su recuperación no sería inmediata. Comenzó a trabajar con más calma, sin prisas, respetando los límites de Luna, de la misma manera comenzó a respetar sus propios límites. La ansiedad de Luna no desapareció de la noche a la mañana, pero hubo un cambio significativo. Empezó a confiar más en Lucas. En los días siguientes, cuando ella tuvo una crisis, Lucas ya no sintió que el pánico se apoderara de él. Sabía que sería un proceso largo, que requeriría paciencia y constancia, pero ahora comprendía la importancia de estar presente, sin prisas, sin expectativas. Llegó a ver a Luna no como un proyecto que debía arreglarse, sino como un ser que necesitaba su ayuda para encontrar la paz, tal como él también estaba aprendiendo a hacerlo. Y así, poco a poco, los dos empezaron a sanar, juntos. Luna, con sus pequeñas victorias cada día, y Lucas, enfrentándose a sus propios miedos y limitaciones. Estaban aprendiendo que para reconstruir la confianza y encontrar la paz necesitaban darse tiempo y darse la oportunidad de crecer unos a otros. El tiempo siguió pasando, y aunque los días con Luna y sus cachorros todavía estaban llenos de desafíos, algo empezó a cambiar profundamente. El joven Lucas, que había sido consumido por la ansiedad, la incertidumbre y la sensación de no tener control, comenzó a darse cuenta de que había algo más en juego aquí. No solo estaba cuidando a Luna y sus cachorros. Se estaba cuidando a sí mismo. Él fue, poco a poco, reescribiendo su propia historia, junto con ella. Había días en los que Luna parecía más tranquila, más segura. Sus temores, aunque todavía presentes, poco a poco comenzaban a disiparse. Dejó que Lucas se acercara, sin el pánico de antes. Su respuesta ya no fue un miedo ciego, sino una reacción cautelosa, como si finalmente comenzara a comprender que él no la lastimaría. Los avances, aunque lentos, fueron visibles. Su mirada, que antes solo contenía desconfianza y dolor, ahora reflejaba una tímida curiosidad, un intento de conectarse. Lucas no pudo evitar emocionarse con estos pequeños avances. Se vio reflejado en esos momentos. Él también había empezado a confiar más en sí mismo. Había abandonado la idea de que necesitaba ser perfecto, que necesitaba tener todas las respuestas. Al igual que Luna, también había aprendido que la confianza se construye lentamente. Se dio cuenta de que no era vergonzoso no tener todo bajo control y que la curación se trataba de pequeñas victorias, no de grandes avances. Fue un viaje de paciencia y perseverancia, tanto para él como para el perro. Recuerda una noche específica, cuando Luna, sin previo aviso, se acurrucó a su lado, dejándose acariciar sin dudarlo. Esa escena conmovió profundamente el corazón de Lucas. Sintió que finalmente había roto la barrera que los separaba. Ella ya no estaba simplemente sobreviviendo a su cuidado, sino que ahora eligió estar con él. Ella confiaba en él y él sentía que la confianza era un camino de doble sentido. Ya no era el único que intentaba salvarse a través del amor por ella. Ambos se estaban salvando mutuamente. Sin embargo, la gran revelación llegó cuando Lucas se dio cuenta de que, aunque Luna estaba progresando, la verdadera transformación había ocurrido dentro de él. Ya no estaba tan obsesionado con sus propias limitaciones. Comprendió que sus luchas emocionales, sus ataques de ansiedad y depresión no lo definían. Tenía el poder de vencer, de seguir adelante, tal como Luna empezaba a hacerlo. El joven comenzó a encontrar una fuerza dentro de sí mismo que nunca supo que poseía. Se alejó de la idea de que necesitaba ser perfecto para ser amado o para poder ayudar. Aprendió que su vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era en realidad su mayor fortaleza. Aprendió que curar las heridas, ya sean físicas o emocionales, no era algo que se pudiera hacer de la noche a la mañana. Se necesitaba tiempo. Y, sobre todo, era necesario aceptar que las heridas también formaban parte del camino. Y fue esta comprensión, esta aceptación del proceso y del tiempo necesario para la curación, lo que se convirtió en la lección más importante.
La transformación de Luna no fue una línea recta, tuvo altibajos, como cualquier verdadero proceso de curación. Y Lucas comprendió que a él mismo le pasaba lo mismo. Comenzó a comprender que la superación no se lograba cuando uno intentaba luchar contra el dolor, sino cuando abrazaba el proceso de curación y aceptaba las imperfecciones que eran parte de él y de Luna. La historia de Luna y Lucas fue una historia de reconstrucción. Generando confianza. Ambos estaban aprendiendo a caminar nuevamente. No de la manera que esperaban, sino de una manera auténtica y fiel a ellos. Y, a medida que la perra y sus cachorros se volvieron más seguros y tranquilos, Lucas también sintió alivio en el pecho. Finalmente estaba en paz consigo mismo. Había aprendido a mirar hacia adentro, enfrentar sus propios miedos y aceptar que no necesitaba tener todas las respuestas. Estaba aprendiendo, al igual que Luna, a dar un paso a la vez. Y entonces, la transformación de Luna alcanzó su punto máximo cuando empezó a jugar con sus cachorros, algo que antes parecía impensable. Ella, que antes estaba atrapada en el miedo, finalmente liberó la alegría que había dentro de ella. Lucas, al ver esto, sintió que su corazón rebosaba de felicidad. Sabía que sería un largo viaje lleno de desafíos, pero ese momento, esa libertad que estaba ganando Luna, fue la prueba de que la curación era posible. Su camino juntos, lleno de dificultades y superaciones, fue una reafirmación constante de que el dolor no dura para siempre, que las cicatrices no definen quiénes somos y que las mayores victorias en la vida no son las que surgen de grandes gestos, sino de la paciencia, el amor incondicional y la perseverancia. Si hay algo que la historia de Lucas y Luna puede enseñarnos a todos es que, al final, no importa cuán profundas sean las cicatrices. Por mucho que los miedos puedan paralizarnos. La verdadera fuerza reside en la capacidad de dar un paso, incluso cuando no sabemos exactamente a dónde nos llevará. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar la perfección y comenzamos a aceptar el proceso, el viaje. La verdadera curación ocurre cuando dejamos que el amor sea la guía. El viaje de curación puede ser largo y lleno de desafíos, pero comienza en el momento en que aceptamos nuestra vulnerabilidad. No importa cuán profundas sean las heridas ni cuánto tiempo tarden en sanar. Lo que importa es que la curación ocurra, paso a paso. Y, como Luna, todos tenemos la capacidad de superar nuestros mayores miedos y encontrar la paz, con paciencia, perseverancia, sobre todo, amor.